Bueno, vamos a resolver ese ejercicio. Fíjense bien. Miren, aquí está la fuente de voltaje y por aquí va a empezar a circular la corriente eléctrica. ¿Sí? Por aquí va a empezar a circular. Llega a este punto y la corriente se va a dividir en tres partes. Una que va a ir hacia acá, otra hacia abajo, la otra por acá. ¿Verdad? Ese sería el último punto donde se divide la corriente. ¿Sí? Entonces, si se fijan, voy a empezar a sumar estas tres resistencias. Pero ¿cómo están conectadas esas tres resistencias entre sí? Están conectadas en paralelo. Entonces tenemos que simplificar de derecha a izquierda nuestro circuito a partir del último nodo donde se dividió la corriente. En este caso vamos a sumar R3, R4 y R5 en paralelo. Se fijan, aquí ya están todas las indicaciones del ejercicio del video y ya les puse etiquetitas a cada una de las resistencias. Entonces, a la suma de esas tres resistencias le voy a llamar RE1, que va a ser la resistencia equivalente 1. Bueno, esto lo voy a hacer en paralelo. Ya saben, es 1 sobre las fracciones. En este caso R3 vale 4 ohms, R4 vale 6 ohms y R5 vale 12 ohms. Recuerden, esto lo voy a hacer en la calculadora entre paréntesis, 1 entre 4 más, entre paréntesis 1 entre 6, cierro el paréntesis, más, entre paréntesis 1 entre 12, cierro el paréntesis, le doy igual. Y me va a quedar 0.5. Entonces voy a dividir 1 entre 0.5, que es la suma de esto, y me va a quedar 2 ohms. La resistencia equivalente 1 va a ser 2 ohms. Entonces ahora ya no voy a tener este circuito, sino voy a tener este. Se fijan, estas tres resistencias, solo voy a dibujar de esas tres una sola, y va a ser RE1. ¿Cómo me quedó ya este circuito? Pues si se fijan, ya me quedó todo en serie, ¿verdad? Entonces cuando me queda ya en serie, pues solo queda calcular la resistencia equivalente. Entonces en este caso la resistencia equivalente sería la suma de resistencias en serie, sería R1 más R2 más RE1. En este caso sería, pues R1 vale 3 ohms, más R2 vale 7 ohms, más RE1 que vale 2 ohms, pues eso me va a dar un total de 12 ohms. Para concluir, bueno, vamos a calcular la corriente a través del circuito usando la ley de Ohm, que nos dice que es voltaje sobre resistencia. En este caso el voltaje en nuestro circuito son 50 volts. Entre la resistencia que acabamos de calcular, la equivalente de todo el circuito, que son 12 ohms, pues nos va a dar 4.16 amperes. Vamos a pasar al ejercicio número 2, que tiene que ver con circuitos mixtos. Recuerden, calcula la resistencia equivalente del siguiente circuito mixto, así como la corriente que circula a través de él. Hasta ahí tenemos todas las resistencias y sus valores. Vamos a ver cómo se resuelve. Bueno, antes que nada, de aquí del voltaje, de la fuente de voltaje, yo hago circular mi corriente. Fíjense, va a pasar por aquí. En este punto se va a dividir en dos partes. Una baja, la otra sigue su trayectoria. En este puntito se vuelve a dividir. Una parte va hacia abajo y la otra sigue este camino. Entonces, fíjense, este es el nodo donde por última vez se dividió la corriente. Pues las resistencias que están después de ese nodo yo las voy a sumar. ¿Cómo quedan estas dos resistencias? Pues quedan conectadas una tras de otra, es decir, en serie. Aquí les coloco en escrita la estrategia para que no se les vaya a pasar ningún detalle, ¿verdad? Simplificamos de derecha a izquierda a partir del último nodo donde se dividió la corriente. R7 y R8 están conectadas en serie. R7 y R8. Bueno, pues vamos a sumarlas en serie. La resistencia equivalente 1 va a ser la suma de R7 más R8. En este caso serían 5 ohms más 2 ohms. Eso va a ser igual a 7 ohms. Recuerden, ya no voy a tener este circuito. Ya solo en lugar de tener dos resistencias voy a poner una sola, ¿verdad? Y me va a quedar un circuito como este. Todo lo demás queda exactamente igual. Solo esta resistencia fue la que se modificó, ¿verdad? Ya no pongo dos, pongo una. Voy a hacer lo mismo. Ahora voy a hacer circular mi corriente eléctrica. Sale aquí de la fuente de voltaje, llega a este punto, se divide hacia abajo y una que va hacia la derecha. Llegamos otra vez a este nodo y una parte de la corriente baja y la otra se va a la derecha. ¿Cómo estarían conectadas estas dos resistencias? Pues podemos ver que están conectadas en paralelo, ¿verdad? En la simplificación de nuestro circuito podemos observar que RE1 y R6 están conectadas en paralelo. Bueno, realizo la suma
A esa nueva resistencia que voy a obtener le voy a llamar resistencia equivalente 2. Y va a ser 1 sobre R6 más 1 sobre R1. Sustituyo los valores de las resistencias. Y bueno, R6 vale 4 ohms y R1 vale 7 ohms. Entonces me va a quedar 1 entre 1 sobre 4 ohms más 1 sobre 7 ohms. Ya saben cómo hacer esas operaciones. Realizo la suma de las fracciones y me va a quedar 1 ohm entre 0.39, que es el resultado de esta suma. Divido 1 entre ese valor y me queda 2.56 ohms. ¿Sale? Entonces, estas dos resistencias ya las voy a borrar. Ya solo voy a dibujar uno. Y si se fijan, esta parte del circuito va a desaparecer. Ya nada me va a quedar algo así. ¿Verdad? Aquí está la simplificación del circuito. Y bueno, voy a hacer exactamente lo mismo de mi fuente de voltaje. Comienzo a circular la corriente, sale, llega a este punto y se divide, una parte va hacia abajo y la otra va hacia la derecha. ¿Cómo están conectadas estas tres resistencias? Pues están conectadas en serie. Entonces voy a sumar R4, R5 y RE2 en serie. Sustituyo sus valores. R4 vale 1 ohm, más R5 que vale 2 ohms, más RE2 que vale 2.56 ohms. Hago esa suma y me queda 5.56 ohms. La resistencia equivalente 3 vale eso. Entonces ahora, jóvenes, ya no voy a tener estas tres resistencias, ya solo voy a tener una. ¿Verdad? Estas dos las voy a borrar y voy a dejar esta nada más. Ahora vamos a ver cómo podría resolver esto. Este es el circuito simplificado. Hago lo mismo, empiezo a circular mi corriente, llego a este punto, la corriente se divide hacia abajo y una parte va para acá. ¿Se fijan? Después de este nodo, a la derecha, esta es la única resistencia. No la puedo sumar directamente. Alguien podría decir, súmala en serie con esas dos. No puedo hacerlo porque la corriente que baja acá es diferente a la que se fue a la derecha. Recuerden que para que yo pueda sumar resistencias en serie, la corriente que pasa a través de ellas debe de ser exactamente la misma. Entonces en este caso no puedo sumar estas tres en serie, ni esta con estas dos en serie, porque quedamos que aquí la corriente se dividió. Entonces lo que voy a hacer es sumar R2 y R3 en serie, ¿sí? Entonces vamos a sumar R2 y R3 en serie y vamos a obtener la resistencia equivalente 4. Bueno, entonces en este caso va a ser 3 ohms más 5 ohms son 8 ohms. ¿Sí? Entonces aquí en lugar de dibujar estas dos resistencias, pues ya nada me va a quedar una sola. ¿Verdad? Hago circular mi corriente en este puntito. En ese puntito se divide y fíjense bien ahora sí cómo quedan conectadas R4 y R3. Pues quedan conectadas en paralelo. Entonces ahora voy a realizar la suma de R4 más R3 en paralelo. Sustituyo sus valores. RE4 vale 8 ohms más 1 sobre RE3 que vale 5.56 ohms. Ya saben, esto lo sumo en mi calculadora, ya saben, entre paréntesis cada fracción. Al sumar me queda 0.30. Entonces voy a dividir 1 entre 0.30, eso me da 3.33 ohms. La resistencia equivalente 5 es 3.33 ohms. Entonces el circuito, estas dos resistencias, ya solo voy a poner una de ellas y si se fijan, ya me va a quedar un circuito en serie. ¿Sale? Entonces ya nada más debo de sumar R1 más R5 en serie y de esa forma voy a obtener la resistencia equivalente de todo el circuito que teníamos al principio. ¿Se fijan? Ya pasamos de todo esto a algo tan fácil como esto. Entonces el circuito ya quedó en serie, vamos a sumar y obtener la resistencia equivalente. Va a ser R1 más RE5, R1 vale 2 ohms, más RE5 que vale 3.33 ohms, eso nos da 5.33 ohms. Y ya por último vamos a calcular la corriente a través del circuito, que ya se la saben, vamos a aplicar la ley de Ohm, va a ser voltaje sobre resistencia, el voltaje de mi circuito inicial son 30 volts, entonces 30 volts entre 5.33 ohms me da 5.62 amperes. Por último, vamos a calcular la resistencia equivalente del siguiente circuito mixto, así como la corriente que circula a través de él. Chequen bien sus características, los valores de cada resistencia y vamos a resolverlo.
Como iniciamos, recuerden, de la fuente de voltaje hago circular la corriente eléctrica. En este puntito que está remarcado, la corriente se divide. Una parte va hacia abajo, la otra sigue su trayectoria hacia la derecha. Y aquí pues se vuelve a unir. Estas resistencias, ¿cómo están conectadas? Efectivamente están conectadas en serie, ¿verdad? Aquí les pongo paso a paso el desglose para que no se me hagan bolas, ¿verdad? Analizando el último nodo donde se dividió la corriente, podemos darnos cuenta que R3, R4 y R5, así como R6, están conectadas en serie. Pues vamos a sumar esos valores. Sería 8 ohms, más 15 ohms, más 18 ohms, más 7 ohms. Y eso me da un total de 48 ohms. Recuerden, ya no voy a poner todas esas resistencias, ya solo voy a poner una, la voy a poner aquí, ¿verdad? Y vamos a ver en mi circuito simplificado ahora cómo le voy a hacer. Fíjense bien, voy a hacer circular mi corriente. En este punto una parte va hacia abajo y en la otra se va a la derecha. ¿Sí? En este caso, si se fijan, la corriente que va hacia acá abajo es la misma para estas tres resistencias, ¿verdad? Entonces, lo primero que debo de hacer es sumar estas tres resistencias en serie antes de hacer una suma acá en paralelo. Alguien podría decir, ¿la hacemos de una vez en paralelo? Pues se puede, pero antes, recuerden, como la corriente aquí es la misma y pasa por estas tres resistencias, es una parte de lo que se hace en los circuitos en serie, ¿no? Para calcular la resistencia equivalente, bueno, pues la corriente debe ser la misma. Entonces aquí aprovechamos ese hecho y sumamos de una vez R3, R7 y R8 en paralelo. En serie. Sí, recuerden, porque están una tras de otra. Entonces vamos a sumarlas en serie y esa va a ser nuestra resistencia equivalente 2. R2 más R7 más R8. Y bueno, vamos a ver, los valores son 10 ohms, más 4 ohms, más 12 ohms. El resultado de eso me va a dar 26 ohms. Entonces ahora mi circuito ya no me quedan estas tres resistencias, ya solo me queda una. ¿Va? Entonces hago lo mismo. De donde está mi fuente de voltaje, saco mi corriente eléctrica, por aquí va a circular, en este puntito se divide, una parte va abajo, la otra a la derecha. Nos damos cuenta que estas dos resistencias RE1 y RE2 están conectadas en paralelo. Bueno, el circuito simplificado nos muestra que a partir del nodo, donde se divide la corriente por última vez, RE2 y RE1 están conectadas en paralelo. Hacemos el cálculo de esa resistencia. Le voy a llamar resistencia 3. Pues va a ser 1 entre 1 sobre RE2 más 1 entre RE1. RE2 vale 26 ohms y RE1 vale 48 ohms. Hago la suma de esas fracciones en mi calculadora, entonces va a ser 1 ohm entre el resultado de esta suma, 0.06. Divido 1 entre 0.06, me queda 16.66 ohms. ¿Vale? La resistencia equivalente 3 es 16.66 ohms. Entonces ahora ya no tengo estas dos resistencias, ya solo tengo una y el circuito me queda de esta forma. ¿Sí? Ya me quedó en serie, pues quiere decir que R1 y R3 los voy a sumar en serie para calcular la resistencia equivalente. Entonces hago el cálculo, R1 vale 20 ohms, R3 vale 16.66, la suma de eso es 36.66 ohms. Por último, calculamos la corriente a través del circuito y nos queda que es de 1.63 amperes. Bueno, jóvenes, de este tema de circuitos en serie, paralelo y mixtos va a surgir la evidencia de aprendizaje número 13, la cual consiste en un problemario. Deben de enviar las imágenes de sus trabajos a más tardar el día 29 de mayo del 2020 al mediodía, es decir, a las 12 de la tarde. Recuerden, ese día nosotros los docentes tenemos que subir las calificaciones del segundo parcial. Entonces, si no nos envían sus trabajos en tiempo y forma, pues ya no van a contar para su calificación. Entonces, por favor, les pido de la manera más atenta que cumplan con su evidencia y cumplan en el tiempo indicado, porque si no, de lo contrario no va a valer y pues les va a bajar su calificación. Espero que todo salga muy bien y bueno, pues cuídense mucho, jóvenes. Estamos en contacto. Saludos.